Cadena crítica. El método de la cadena crítica es usado como alternativa a la ruta crítica. Se le ha adjudicado el logro de proyectos en un 10% o 50% más rápido y barato que el uso de métodos tradicionales, como el PERT, Gantt, etc., desarrollados entre 1910 y 1960. En la gestión de proyectos, la cadena crítica es la secuencia de precedencias y elementos terminales dependientes de recursos que evitan que un proyecto, al que se le dan recursos limitados, pueda ser completado en un tiempo menor. Las principales características que distinguen a la cadena crítica de la ruta crítica son: efectiva subordinación a la decisión de explotación de los recursos críticos del proyecto. El uso de dependencias de recursos que casi siempre son implícitas. ¿Qué quiere decir? Que se refiere a que no están incluidas en la red de proyecto, pero tienen que ser identificadas mediante la búsqueda de los recursos requeridos. La falta de búsquedas por una solución óptima. Esto significa que una solución suficientemente buena es suficiente porque, por dos puntos. 1. Hasta donde se sabe, no existe método analítico alguno que permita hallar un óptimo absoluto. Y 2. La incertidumbre inherente a los estimados es mucho más grande que la diferencia entre una solución óptima y una cercana al óptimo. La última característica es la identificación e inserción de buffers. Amortiguador de proyecto. Brinda la protección adecuada al proyecto en conjunto, en especial en cuanto a los contratiempos que puedan surgir derivados de alguna de las actividades de la cadena crítica. Amortiguador de alimentación. Representa la extensión de protección de la cadena crítica ante la incertidumbre que proviene de la conexión con cadenas no críticas intervenientes en el proyecto. Y por último, amortiguador de recursos. Se trata de una tarea virtual que queda insertada justo antes de las actividades de la cadena crítica, cuando requieren de la utilización de recursos de idéntica importancia. El origen de los proyectos fuera de plazo. Goldratt descubrió que es bastante habitual el hecho de que los proyectos se alarguen hasta su plazo máximo. Ello provoca que sea más plausible el sufrir retrasos ocasionados por otras circunstancias cuyo origen está fuera de control del project manager. Observando los patrones que se repiten, llegó a la conclusión de que el origen de los retrasos en cualquier proyecto proviene de el síndrome del estudiante, que provoca que el inicio de cada actividad se vaya postergando hasta el último momento, causando que los resultados no puedan obtenerse hasta alcanzar el plazo máximo fijado por cada tarea, o en el peor de los casos, que lleguen con retraso. La ley de Parkinson, que prueba que por norma general el trabajo se expande hasta cubrir todo el tiempo asignado para su consecución. Ambas circunstancias tienen graves consecuencias para un proyecto y dificultan su gestión, ya que son la causa de retrasos, implican el sobrecoste y un aumento en el uso de recursos disponibles, pueden afectar el buen curso de otras actividades dentro del planning, especialmente cuando existen dependencias entre ellas. La solución es aplicar el método de la cadena crítica, que define el plazo mínimo en que un proyecto puede terminarse e impone las restricciones que consiguen forzar a no perder alineación con esa secuencia de actividades de menor duración. De esta forma, se consigue superar los obstáculos más habituales que pueden terminar abocando un proyecto al fracaso. Las principales variables a controlar en un proyecto. Alcance. Implica el control de cada actividad considerada crítica. Trabajo. Se resume en el análisis del tiempo necesario para garantizar la ejecución de cada actividad. Costos, haciendo hincapié en la acumulación de gasto. Calidad, basada en el seguimiento continuo que detecte a tiempo cualquier desviación. Riesgo, minimizarlo requiere de un control que la aplicación de esta metodología proporciona. Calendario de eventos, monitorizar su materialización de acuerdo al planning aportará indicios sobre el ajuste temporal total del proyecto. Los beneficios de la cadena crítica. Beneficios de la cadena crítica para el director del proyecto. Los plazos de ejecución de los proyectos que siguen este método se recortan sensiblemente. Toma de decisiones más eficaz. La sencillez en la toma de decisiones deriva en acciones más eficientes. Optimización del foco. Al centrarte en las acciones prioritarias, las que forman parte de la cadena crítica, te podrás concentrar en los amortiguadores más críticos. Beneficios de la cadena crítica para los intervinientes en el proyecto. Alineamiento con los objetivos globales. Todos los partícipes, en especial los miembros del equipo, focalizarán sus esfuerzos en alcanzar los objetivos estratégicos.
Interrelación constante. Esta metodología fomenta mejoras en la información, la comunicación y la toma de decisiones. Beneficios de la cadena crítica para el proyecto. Reducción de costos. La optimización en los tiempos de ejecución conduce a una disminución de las necesidades de recursos. La gestión de amortiguadores se realiza de manera muy eficiente. Una misma tarea ejecutada con esta metodología requiere un menor número de horas de dedicación. Fluidez. Se trata de un método en el que prima la fluidez en la secuencia de ejecución de tareas. Inconvenientes de la cadena crítica. 1. Duración de las tareas y márgenes de seguridad. Esta metodología se fundamenta en que los responsables de las tareas añaden un margen de seguridad en el cálculo de su duración. Así, disponen de un tiempo extra para garantizar su ejecución dentro del plazo. Sin embargo, esto carece de evidencias científicas. La cadena crítica plantea que ese margen es del 50%, lo que duplica el tiempo teórico necesario para su cumplimiento. Esto plantea varias cuestiones críticas. En primer lugar, ¿aceptamos este escenario? ¿Es real? En segundo lugar, ¿cómo aceptarán los encargados de las tareas los recortes que se van a aplicar en la planificación? Si el responsable de ejecutar una tarea le cuestiona su plazo de ejecución y se lo reduces a la mitad, tal vez no reaccione bien. Además, una vez que conozcan el funcionamiento de este sistema de planificación, realizarán una estimación de tiempos contando con ese descuento que van a sufrir. 2. Aplicación de los amortiguadores. No existe ninguna manera de dimensionar los amortiguadores. No existe un algoritmo, una fórmula o un sistema de cálculo que defina el punto óptimo de eficiencia. Debido a esto, el proceso de planificación, especialmente en proyectos complejos, resulta excesivamente difícil. Los procesos de control se ven también penalizados. Esta metodología prioriza las tareas que pueden causar retrasos e impactar en los resultados del proyecto, que son las que han consumido mayor proporción del buffer. Sin embargo, en la práctica, existen otros factores que dotan de importancia a una tarea. Su relevancia para alcanzar el objetivo del proyecto no tiene por qué ser proporcionada con la duración en su ejecución o la cantidad de amortiguador utilizada. 3. Utilización de recursos. Uno de los pilares en que se asientan los beneficios de la cadena crítica es la prohibición de la multiactividad. Un recurso no debe realizar más de una tarea de forma simultánea. El grado de concentración aumenta si solo se dedica a una sola actividad y hasta que no la finaliza no pasa al siguiente. Sin embargo, la experiencia indica lo contrario. Realizar varias tareas en paralelo maximiza la productividad y aumenta el nivel de atención al detalle. 4. Gestión de varios proyectos. Las restricciones que impone la cadena crítica dificultan enormemente la gestión de proyectos paralelos en una misma organización. 5. Implementación del método. Instaurar esta metodología puede suponer un alto coste, al margen de adquirir un software de gestión adecuado. Se requiere realizar un cambio en la cultura de la empresa. Cambiar la mentalidad de una organización es algo realmente complejo. Existen 3 puntos importantes que se deben tomar en cuenta durante la programación de proyectos. En la forma cotidiana de la programación de proyectos existe un error común, el hecho de proteger cada tarea o asignarle un amortiguador individual cuando lo que realmente importa es proteger el proyecto como un todo. El valor de sobreprotección no debe ir luego de cada tarea, pues de esta forma se están asignando colchones de protección por tareas. Los amortiguadores o buffers de seguridad deben ser colocados en donde realmente son útiles, esto es, al final del proyecto y en las ramas de alimentación a las tareas del camino crítico. A continuación, estos conceptos serán aclarados con ayuda de un ejemplo práctico. En el siguiente ejemplo se puede visualizar una ruta crítica que posee una secuencia de actividades A, B, C y D, las cuales han sido programadas inicialmente con un margen de seguridad y posiblemente han sido asignadas porque sí. Por estimaciones reales o por experiencias pasadas, un gerente de proyectos puede conocer cuál es la duración de la ejecución de una actividad.
A modo de ejemplo se presentan dos casos. Un gerente que está ejecutando un proyecto puede consultar acerca del tiempo de duración de una actividad a la persona que se encargará de realizar la ejecución de la misma. Este trabajador estima que la duración será de 10 días. Sin embargo, la duración real de la actividad es solo de 8, ya que usualmente los trabajadores, dentro de la duración de la ejecución de una actividad, incluyen tiempos que son dedicados para el ocio o como respaldo en caso de retraso en sus labores. El gerente, por su parte, acepta esta duración como válida. En otro escenario se muestra al mismo trabajador estimando una duración de 8 días para la ejecución de la misma actividad. En este caso, el gerente, por experiencia, sabe que esa actividad sí consume 8 días de trabajo. Entonces, para asegurarse de que esta actividad sea culminada sin retrasos, él mismo agrega un par de días de respaldo en caso de que los 8 días no sean suficientes. Esos 2 días adicionales mostrados para ambos escenarios vendrían a ser un amortiguador individual para una actividad. Bien, ahora retornando a la explicación del ejemplo, se separan los márgenes de seguridad que fueron asignados a cada tarea en un inicio y visualicemos la segunda secuencia de actividades que viene a ser la cadena crítica A, B, C y D. Si nos fijamos en la nueva secuencia de actividades A, B, C y D, la duración de la ruta crítica será mucho menor que la duración del proyecto, es decir, de cómo estuvo programado en un inicio. Los amortiguadores individuales o buffers asignados a cada actividad pueden ser trasladados hacia el final del proyecto, pero no necesariamente tienen que ser trasladados con una duración al 100%. A continuación, se pueden ver que los buffers individuales trasladados en conjunto hacia el final del proyecto conforman protección del proyecto o buffer del proyecto. Finalmente, comparando entre la primera y última secuencia de actividades, se puede apreciar que se logra un ahorro de tiempo significativo durante la ejecución del proyecto al protegerlo de manera global. Trasladar hacia el final del proyecto los colchones de seguridad que se encontraban luego de cada tarea se realiza con la finalidad de eliminar las incertidumbres que posee la duración de una actividad y trabajar con un solo buffer final o colchón de seguridad para el proyecto. Lo que normalmente se suele hacer cuando se han asignado protecciones individuales en cada tarea es consumir dicho recurso de seguridad como si su consumo fuese de manera obligatoria. Entonces, lo que ocurre es que al final del proyecto, por más que se asignó un amortiguador a cada tarea, el proyecto se retrasó. Entonces, lo que la cadena crítica nos presenta es que es mejor ajustar la duración de las actividades y ejecutar el proyecto bajo control. Si cada una de las actividades se realizó dentro del tiempo real estimado, en buena hora, y si alguna actividad tuvo problemas para ser finalizada a tiempo, luego podrá consumir recurso del buffer de proyecto y de esta forma dicha actividad puede ser finalizada sin afectar la duración total del proyecto. Esto, en términos generales, sería el concepto de cadena crítica. Ahora veamos la diferencia entre cadena crítica y camino crítico. Por definición se sabe que el camino crítico es el camino de mayor distancia entre el hito de inicio de proyecto y el hito de fin, y cadena crítica es la mayor distancia entre las fechas de inicio y fin de proyecto teniendo en cuenta las restricciones marcadas por los recursos. En la práctica, la cadena crítica corresponderá a las tareas sin holgura en un diagrama nivelado, es decir, nivelado de recursos, pues como se ha mencionado anteriormente, el método del camino crítico o ruta crítica no tienen en cuenta los conflictos de recursos. En la imagen se pueden visualizar una secuencia de actividades con un camino crítico. Para cada tarea se está haciendo el uso de un tipo de recurso. Las tareas que llevan el mismo color son las que utilizan un mismo tipo de recurso. Esto es, las tareas C y F utilizan un mismo tipo de recurso. De la misma forma ocurre con las tareas C, D y G. Si nos fijamos en cómo se encuentran distribuidas estas secuencias, se puede apreciar que las tareas C, D y G no se superponen. Sin embargo, las tareas C y F sí. Por lo tanto, no se pueden ejecutar porque utilizan el mismo recurso en el tiempo. El camino crítico que se muestra en este diagrama debe ser reorganizado. Ahora veamos el siguiente gráfico. Al reordenar el camino crítico pasa a ser una cadena crítica. Se ha logrado la nivelación de recursos de las actividades y con ello se consigue que no exista conflicto de los mismos durante la ejecución de las actividades. Ahora la cadena crítica está conformada por las actividades A, E, F y G. La actividad de inicio A utiliza el recurso celeste. E y F utilizan el recurso de color verde.
Sin embargo, la actividad F no inicia mientras que la actividad E no finalice, así que no existen problemas de inconsistencia. Del mismo modo, la actividad G y la actividad D, que emplean el recurso de color morado, tampoco poseen conflictos de recursos y el proyecto culminaría sin problemas. Finalmente, la cadena crítica está conformada por el camino crítico que posee actividades con recursos consistentes.